Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse. Hoy en esta segunda clase el doctor Meneghini que tiene que ver con el tema de eximentes de responsabilidad. Hoy vamos a abarcar la segunda parte que teníamos planificado para el día de hoy. Y bueno, dejé digamos el slide donde el doc tiene que arrancar nuevamente. No lo voy a volver a presentar porque ya lo conocen. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y bienvenido nuevamente, Roberto. Gracias, Irene. Nuevamente, gracias a todos los asistentes y también a Microjuris por la confianza depositada en mi persona. Reitero que vamos a hablar más que de masterclass, de una charla informal, esperando que al finalizar de la misma haya comentarios y o preguntas, porque sin duda ello nos enriquece a todos, absolutamente a todos, porque muchas veces quedan en el tintero ciertos temas que nos aportan los asistentes a la charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ustedes ya saben la dinámica. Si tienen alguna consulta para hacer, la pueden escribir por el chat. Si es pertinente, la vemos en el momento. Si no, al final de la charla las vamos evacuando, ¿sí? Yo me voy a silenciar y voy a ir pasando los slides, Roberto, si te parece bien. Bien, Irene. Entonces comenzamos directamente. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como decíamos anteriormente, los eximentes de responsabilidad pueden darse tanto en cualquiera de los cuatro elementos que componen la responsabilidad civil o el Instituto de la Responsabilidad Civil, que recordemos son el daño, la antijuridicidad, factor de atribución y el nexo causal. Ya vimos el tema del daño, ahora abordaremos el tema de la falta de antijuridicidad como elemento eximente de responsabilidad civil. Adelante. El Código Civil y Comercial de reciente sanción, a diferencia del Código Verezano, estableció en su artículo 1717 un cambio realmente copernicano respecto al tema de la antijuridicidad. Y sostenemos esto porque el artículo 1717 define a la antijuridicidad como cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Como podemos ver analizando esta definición de la antijuridicidad que nos da el Código Civil y Comercial, vemos que esta normativa agrega al código una presunción respecto de que todo daño o todo perjuicio es antijurídico salvo que esté justificado. Consecuentemente, se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, a diferencia de las presunciones iure de iure que no admiten prueba en contrario. Ahora bien, se nos ocurre que la prueba de que el daño generado en la persona del reclamante está justificado, queda como carga probatorio en la persona del accionado, de manera tal que el actor solo debe llegar a probar que sufrió un perjuicio causado, y ya entraríamos en el nexo causal, por el accionado, y si éste quiere deslindar su débito reparatorio, deberá arrimar prueba al proceso tendente a demostrar que el daño, si bien se produjo, estuvo justificado y veremos más adelante las causales de justificación que se establecen en el código y también creo que se establecerán por vía pretoriana a través de los fallos que vayan dictándose. Sí, Irene, siguiente. Las causales de justificación, el artículo 1718 determina tres causales: el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa o la evitación de un mal actual inminente e inevitable. Nosotros se nos ha dado por agregar, por considerar que esta enumeración contenida en el artículo 1718 del Código Civil y Comercial es meramente enunciativa, o sea, es lo que se denomina que no es un número clausus, sino un número apertus, y por ello es que hemos agregado la obediencia debida, sin perjuicio, por supuesto, que puedan aparecer
otras causales de justificación no contempladas en la norma, pero que desde nuestro modesto punto de vista entendemos que deben ser y serán tenidas en cuenta por la jurisprudencia como un elemento eximente de responsabilidad al hacer caer el elemento daño que conforma el instituto de la responsabilidad civil. Y adelante. En tal sentido, la legítima defensa, en materia de derecho médico, yo no he encontrado ningún fallo que hable de eximente de responsabilidad fundado en la legítima defensa, aunque no hace a la cuestión estrictamente de la responsabilidad civil. En una oportunidad he tenido ocasión de leer una noticia en el sentido que en cierto hospital del conurbano bonaerense, los médicos de guardia se defendieron de un ataque recibido por parte de parientes o familiares de un paciente con los bisturíes. Pero esto de ninguna manera hace al tema de la responsabilidad civil, sino más bien entraríamos en un escenario de derecho penal que no vale la pena mencionar acá como eximente de responsabilidad, aunque podría llegar a ser en el caso de una denuncia por lesiones en el fuero penal. La legítima defensa. En autos PMF contra Bardina Sebastián, dictado por la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Tercera, obrante microjuris MJJ 89829, se sostiene: se confirma la condena a indemnizar por fallecimiento a los familiares de la propietaria de un inmueble en venta como consecuencia de que ésta resultó herida de bala durante un tiroteo entre un dependiente de la inmobiliaria, sí, y dos delincuentes que se hicieron pasar por compradores. Pero se reduce el monto de la condena por haberse fijado en términos de equidad, ya que los daños provinieron del arma del dependiente, cuya conducta no resultó antijurídica por haber sido encuadrada en sede penal como legítima defensa. Como vemos aquí, existe la contemplación por parte del fallo de la legítima defensa, ya que sostiene por el tiroteo, pero si bien hace lugar a una condena pecuniaria, lo formula sobre la base del término de equidad y no de la antijuridicidad propiamente dita. Sí, adelante. La segunda causal de eximente de responsabilidad en cuanto a la antijuridicidad, decíamos que era la evitación de un mal actual, inminente e inevitable. En el proceso caratulado Robles-Elba contra el Sistema Provincial de Salud, la Cámara Contencioso Administrativa, Sala 1 de la ciudad de Tucumán, publicado en la Ley NOA 2012, sostuvo: el paciente operado carece de derecho a ser indemnizado por las dolencias padecidas postoperatorios, pues si el diagnóstico de los profesionales de la salud, sí, la siguiente, que lo atendieron fue acertado, la intervención realizada pertinente y acorde a las necesidades y el tipo de cirugía laparoscopio por un cielo abierto fue correcta debido a las dificultades que presentaba su estado. Mal puede pregonarse deficiencias en el diagnóstico y posterior tratamiento de la patología. Esto se da bastante frecuentemente en materia de actividad galénica cuando se usa el sistema laparoscópico. Como sabemos, el sistema laparoscópico es una forma de intervención quirúrgica relativamente moderna, tendrá 25 o 30 años de antigüedad, y consiste en no producir una herida con un bisturí en el tórax del paciente, sino tan solo dos perforaciones o una por donde se introduce un catéter y se lleva a cabo la operación. Pero, como decíamos anteriormente, es bastante común que durante el proceso intralaparoscópico se puede llegar a producir una complicación que exige el inmediato cambio de la intervención quirúrgica de la paroscopía a cielo abierto y consecuentemente de suyo que no se podrá solicitar
el consentimiento informado, pero ante el peligro inminente que significaría continuar con el sistema iniciado, no genera antijuridicidad producir la intervención a través del cielo abierto. Y este es el caso concreto al que dictó la sentencia la justicia tucumana. Sí, adelante. En autos CFS contra Ramos Iglesias Eduardo, la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala 1, o Sala I, no sé si será, obrante Microjuris MJJ 56139, se sostuvo que en materia de mala praxis médica, el carácter ineludible o insoslayable de la intervención quirúrgica, es decir, el hecho de que deba hacerse aún cuando fuera, no es un dato menor. Ello implica que pueden, durante el acto quirúrgico, presentarse circunstancias imponderables que los médicos deban afrontar con todos los medios disponibles, pero que pueden ser muy difíciles de superar con éxito. Como vemos aquí, es un caso similar, aunque no tengo detalles de la intervención médica llevada a cabo, pero sin duda se trató de un cambio de la metodología quirúrgica deseada o proyectada al inicio de la práctica médica, y de ninguna manera ello constituye una antijuridicidad, porque se presentan circunstancias imponderables que los médicos, como dice el fallo, deben afrontar con todos los medios disponibles, que pueden ser muy difíciles superar con él. Sí, adelante. La obediencia debida. Aquí introducimos el tema de la obediencia debida, que si bien no está mencionado en el artículo 1718 del Código Civil y Comercial, consideramos que también constituye un eximente de responsabilidad, toda vez que se deben cumplir con ella, so pena de incurrir en justamente responsabilidad del médico en caso de desobediencia. Y en tal sentido, en autos Sarasola Elba contra Farmacia Ventage, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala C, obrante Microjuris MJJ 12767, se sostuvo: si no existe un método eficaz para prevenir los accidentes que produce la aplicación de este medicamento, la enfermera debe seguir lo recetado por el profesional y no puede adjudicarse responsabilidad a quien no tiene la posibilidad de discutir el recomendado. Aquí volvemos a lo dicho en la semana próxima pasada, en el sentido de la forma en que se desarrolla muchas veces los actos médicos en forma conjunta o colectiva, o sea, cuando aparece más de un actor galénico dentro de la práctica. Y así vemos que, como dijimos anteriormente, en tal supuesto existen profesionales científicamente autónomos y profesionales no científicamente autónomos. Y mencionamos en la semana próxima pasada que las enfermeras asumen el rol de sujetos no científicamente autónomos y consecuentemente deben obediencia al jefe de equipo o al médico que le indica el suministro de alguna medicación a un paciente, y como dice acá, carecen de la posibilidad, como dice el fallo, de discutir el medicamento recomendado por el médico, y consecuentemente no corresponde atribuirle responsabilidad a la enfermera, toda vez que no ha hecho más que cumplir con la obediencia debida para con su superior. Y adelante. En triunfos seguros sobre recurso de inconstitucionalidad en autos OJD contra Hospital Central de la provincia de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia cuyana, en autos publicados en Rudinsal Cursoni RCJ 6237-13, sostuvo: en efecto, en estos supuestos se comparte la idea de que existe una suerte de obediencia debida, que resulta más coherente negar por regla al médico residente el derecho de desobediencia, salvo supuestos de órdenes aberrantes o totalmente contrarias a las prácticas galénicas. Acá vemos que el sistema de residencia médica, como ustedes saben, es la suerte de curso que deben cumplir los médicos una vez recibidos durante un par de años, y están sujetos a las órdenes del médico instructor, y consecuentemente mal pueden
desobedecer las órdenes que reciben de los mismos, toda vez que carecen de autonomía científica y por ende están en una suerte de relación de dependencia del aspecto científico con el médico instructor y no tienen derecho a la desobediencia. Pero de todas maneras, el médico residente es un médico como cualquier otro, porque ya obtuvo el título pertinente y está autorizado a ejercer la profesión. Consecuentemente, si se trata de una orden aberrante o totalmente contraria a las prácticas legales, de suyo que podría tener el derecho a la desobediencia y de no hacerlo, ahí sí podría generar responsabilidad civil en su persona porque se probaría que la orden es totalmente contraria a la Lex Artis. Sí, la siguiente. En autos MA contra Obra Social Bancaria Argentina, la Cámara Nacional en lo Civil Sala M, obrante en el dial.com del 30 de septiembre de 2008, sostuvo: es lógico pensar el freno inhibitorio que se le hubiese desencadenado al médico residente al hallarse ante una situación de violencia moral que significa tratar de imponer un criterio que no era el de los médicos instructores y de los cuales dependía. Acá es otro caso de un médico residente en el cual se le acuerda la posibilidad de no negarse a cumplir la orden recibida del médico instructor porque, reiteramos, el médico residente es un dependiente o un subordinado al médico instructor y, acá no lo dice, pero reitero lo dicho anteriormente en el sentido que si no se trata de una práctica aberrante o totalmente contraria a la Lex Artis, el médico residente debe cumplir a pies juntillas la orden recibida por su instructor. Sí, la siguiente. Ya acá dejamos el tema antijuridicidad y nos adentramos en cuanto al tercer elemento que conforma el Instituto de la Responsabilidad Civil, que son los factores de atribución. Existen dos tipos de factores de atribución admitidos por el propio Código Civil y Comercial y que ya estaba incluido en el Código Velezano. Son los factores de atribución subjetivos y los factores de atribución objetivos. Veremos qué característica tiene cada uno de ellos. Sí, adelante. Los factores de atribución subjetivo son los elementos imputativos que el ordenamiento jurídico dispone para imponer el débito reparatorio en cabeza de quien considera responsable del perjuicio debidamente justificado y adecuadamente causado sobre la base del accionar del imputado. Y subrayo aquí sobre la base del accionar del imputado porque es la característica principal del factor de atribución subjetivo, a diferencia del factor de atribución objetivo, como veremos más adelante. Sigue, Irene. Los factores de atribución subjetivos pueden ser tres: la culpa, el dolo o el dolo eventual. Estos son los tres factores subjetivos que, como vemos, son a quien se le atribuye el débito reparatorio del daño antijurídico habido. Como vemos, ya estamos adelantando porque al daño ya le damos la calidad de antijurídico y ya estamos en el tema del factor de atribución, que es el tercer elemento que consideramos pertinente para hallar responsabilidad civil u obligación de reparar el daño. Sí, adelante. El artículo 1724, y volvemos sobre lo dicho en la semana próxima pasada, en el sentido que el Código Civil y Comercial en muchas oportunidades define distintos institutos de derecho y no nos entramos en analizar si corresponde o no que un código defina, pero ante la definición existente debemos traerlas a colación. Y en tal sentido, el artículo 1724, similar al código velezano,
define a la culpa, al dolo o al dolo eventual, diciendo que la culpa consiste en la omisión de la debida, debida, de la, no, se me, perdón. De la Ah, diligencia perdón, en debida. la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Aquí, si bien no define al dolo eventual, el dolo eventual es la última parte de la última párrafo del artículo, donde dice que la producción de un daño con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Vale decir, el dolo eventual no es que el autor del perjuicio tuvo intención de generarlo, sino que se produjo el daño por indiferencia de los intereses ajenos. Es importante tener en cuenta que el Código Berezano no hablaba no de imprudencia, negligencia e impericia, y el nuevo código lo ha incluido como uno de, cuando aparece uno de estos elementos, podemos decir que estamos en presencia de culpa. Lo importante de este artículo, que lo copia de Vélez Arfield, es las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Yo siempre pongo como ejemplo, y perdón si alguno ya lo conoce por clases anteriores, que en materia, por ejemplo, médica, es muy importante, como veremos en los siguientes fallos, el tema este de las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Porque no es dable exigirle a un profesional médico idéntica actuación de su profesión en cuanto a un especialista que un médico de guardia. El tiempo también y el lugar. Siempre pongo, por ejemplo, un supuesto que exista un desfile de modas, por caso, en un pueblo chico de una determinada, en el interior del país, y una de las modelos trastabilla y cae sobre una ventana o una puerta con vidrio y se produce una herida muy importante en su rostro. Es llevada, esto es todo un ejemplo, no existió, es llevada al centro médico del pueblo, un pueblo chico, y lo atiende el médico de guardia. Y la sutura como puede y le deja una cicatriz muy importante en su rostro que sin duda le ocasiona un serio perjuicio por su calidad de modelo. No sería lógico exigirle a este médico la misma diligencia que a un especialista de cirugía plástica en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al tiempo, sin duda también juega un rol importante en este modelo, toda vez que de no haberlo saturado en tiempo podría haberse producido una hemorragia tal que pusiera en peligro en su vida. Y en cuanto al lugar, tengamos en cuenta que el ejemplo da que se trata de un centro médico con escasos recursos materiales como para llevar a cabo con éxito la solución del problema que se le presentó. Consecuentemente, hay que tener en cuenta en cada caso en particular tales circunstancias de personas, de tiempo y de lugar. Esto en materia de derecho comparado ha tenido mucha influencia a punto tal que el Código Civil de las Obligaciones de Suiza copió estrictamente este artículo que Vélez Arfield había definido como la culpa. Así que es muy importante tales circunstancias a la hora de determinar si existió o no responsabilidad y obviamente oponer las eximentes de responsabilidad en su caso. Y adelante. Los elementos de la culpa. En autos BMP contra Hospital Garrahan y otros, la Cámara Nacional en lo Civil Sala H, obrante microjuris MJJ 94292, sostuvo que la culpa de los médicos está regida por estos tres elementos. Comprende tres fases: la negligencia, la imprudencia y la impericia. Y conceptúa cada una de ellas de manera tal que es muy importante este fallo. Sostiene que la primera, o sea, la negligencia, supone
una conducta omisiva al tomar las debidas precauciones para un evento cualquiera. Esa es la negligencia. O sea, llevado a la práctica no se sabe qué hacer. La siguiente. La segunda consiste en una acción que habría de abstenerse o en una acción que se ha realizado de manera inadecuada, precipitada o prematura. Esa es la imprudencia. Y la tercera consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte. Como vemos, este fallo es muy importante toda vez que nos da una suerte de definición de cada una de ellas. En la generalidad de los casos, dirían un 100%, no se dan las tres al unísono, sino que si hay imprudencia no hay negligencia, si hay negligencia no hay impericia, y así juegan las tres, pero ante la aparición de cualquiera de ellas, existe la certeza de que me dio culpa en la práctica. Se da mucho el tema de la culpa en cuanto a imprudencia, negligencia o impericia en materia de derecho médico, sobre todo porque en materia de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, el factor de atribución es de tipo objetivo y consecuentemente no se analiza la conducta del autor del daño, sino que se aplica directamente un factor objetivo totalmente ajeno al accionar habido en la producción del daño. Sí, siguiente. La circunstancia de persona. En la Cámara Nacional en lo Civil, sala M, perdón, en autos publicados en Rubinsal Cursoni, RCJ 6189, sostuvo, lo que se le exige al profesional es que posea el carácter de preparación que comúnmente tiene de los que emplee los cuidados ordinarios, y la pericia y perdón, no leo, sí, tiene la pericia La diligencia. y la ¿Tenés un tema diligencia con que el término guardan de la diligencia? La vez pasada también diligencia. y la La diligencia que pericia y la guardan diligencia. la diligencia que guardan los demás médicos en casos iguales. Vale decir, acá analiza la actividad del médico y solo se le exige la misma conducta que deberían haber tenido otros médicos en casos iguales. Como vemos, es una circunstancia de persona. Sí, la siguiente. La circunstancia de tiempo. En RRJ contra Sociedad Alemana de Socorros Mutuos, la Cámara Nacional en lo Civil Sala H, en autos, publicado en Microjuris MJJ, sostuvo, en la demanda, el actor imputó a los demandados no haber evaluado oportunamente que el actor podía padecer osteoporosis en atención a los antecedentes que presentaba. Tanto el informe de la Sociedad Argentina de Osteoporosis como la Asociación Argentina de, y no lo leo, y Metabolismo Mineral explicó que para la época en que habían atendido a R, o sea, al actor, el estado de la ciencia no disponía de realizar una densitometría, estudio que se dice como método, que se comenzó a utilizar como método a partir de los años 90. Asimismo, el perito médico designado de oficio se explayó sobre esta cuestión temporal e informó que no era de práctica realizar estos estudios como los que ahora señala el actor. Tanto en lo original en la contestación a las impugnaciones, el quid estuvo dado por los conocimientos que a la fecha en que fue atendido al actor se encontraban difundidos. Como vemos, es bastante común que la parte actora exijan una práctica médica que surge o que es normal llevarla a cabo a la data de la promoción de la demanda, pero sin tener en cuenta que cuando fueron atendidos no existía esa práctica y consecuentemente no corresponde exigirle al médico o imputarle responsabilidad por no haberla llevado a cabo, toda vez que justamente la circunstancia de tiempo hace que no corresponda haberla llevado a cabo y consecuentemente su omisión no genera responsabilidad. Sí. Y por último, la circunstancia del lugar. En el proceso caratulado C, BP y otro contra Hospital Privado de Nuestra Señora de la Merced,
la Cámara Nacional en lo Civil, Sala E, subido a microjuris en MJJ 136893, se sostuvo. Es lamentable porque muchas veces la imputación es injusta. El médico hizo lo que buenamente pudo en las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Los profesionales están inmersos en estructuras de atención médica mediocres, pero lamentablemente es la realidad por la que está atravesando la Argentina desde hace mucho tiempo, donde los efectores públicos no cuentan con los elementos suficientes para determinadas prácticas y consecuentemente los daños que se generan tales omisiones no deben ser atribuidos como una suerte de culpa del operador médico, ya que, como decimos permanentemente, esta circunstancia, en este caso, de lugar por tratarse de un hospital, bueno, acá dice hospital privado, pero habla de que se trata de atención médica mediocre, pobre, mala o pésima, y consecuentemente constituiría un eximente de responsabilidad, sin perjuicio, no vamos a adentrarnos mucho en el tema, sin perjuicio que podría llegar a ser responsable el ente nosocomial ante la falta de provisión a sus operadores médicos de los elementos que deben contar para llevar a cabo una buena práctica médica. Pero el médico en sí, si bien, salvo que se trate de un problema donde la instrumentación con que cuenta sea notoriamente improcedente, eh, no debería responsabilizarse ante el daño ocasionado por la falta de provisión de elementos por parte del ente asistencial. Sí, adelante. El factor de atribución objetivo, a contrario sensu del denominado factor de atribución subjetivo, se considera que son los elementos imputativos que el ordenamiento jurídico dispone para imponer el débito reparatorio en cabeza de quien considera responsable del perjuicio no justificado y adecuadamente causado, con total irrelevancia de la culpa del agente. Como vemos, dijimos anteriormente, el carácter del factor de atribución objetivo lo da la prescindencia del análisis de la conducta del agente generador del daño al decir que es totalmente irrelevante la culpa del agente. Cuando hablamos de culpa, obviamente nos referimos a accionar o conducta del productor del perjuicio habido. Las diferencias. En este sentido, Isidoro Goldenberg, en una obra realmente monumental, pese a que no posee muchas páginas, nos da una clase magistral y permanente del tema de la relación causal adecuada, porque hay que tener en cuenta que existe cierta confusión o mala interpretación de cuando estamos frente a una causa, a una condición o a una ocasión. Sin duda, que hay que diferenciarla debidamente con el propósito de no incurrir en un yerro que pueda generar un daño tanto a la parte demandante como a la parte accionada. Las diferencias son que la causa es el antecedente generador del resultado. La condición es facilitador del resultado, mientras que la ocasión es la circunstancia accidental. Si me lo lees y viene, me hace un favor porque no me sale en pantalla. La ocasión, La ocasión es la circunstancia accidental que favorece la operatividad de la causa eficiente. perfecto. Matilde Zavala de González da un ejemplo que realmente pone muy claro las diferencias habidas. Y en tal sentido dice que una persona invita a dos conocidos suyos a navegar. Y en ese caso desconocía que ambos eran acérrimos enemigos de por vida. Consecuentemente, la causa y uno de ellos al verlo a bordo, entra en una pelea, lo tira al río y se ahoga. La causa es el antecedente generador del resultado, es la enemistad había entre ambos. La condición que facilitó el resultado fue la navegación o la invitación a navegar juntos. Y la ocasión es haber justamente generado el daño al tirarlo por la borda uno a otro
en ese momento. Como vemos, son tres situaciones totalmente distintas y consecuentemente el hecho que puede llegar a mover a alguien a solicitar la reparación de un daño ocasionado debe tener en cuenta si se trata de una causa, de una condición o de una ocasión, porque el derecho positivo argentino, como elemento integrativo de la responsabilidad civil, solo se lo acuerda a la causa adecuada y no a cualquiera. Por supuesto que también resulta un tanto difícil determinarlo o muy obvio, pero la cadena causal puede llegar hasta el infinito. ¿Por qué? Como veremos, no cualquier causa es generadora del daño, porque, por ejemplo, si un médico tiene que intervenir quirúrgicamente a una persona, sí, vamos a poner el caso de un médico, y sale de la casa a las 8 de la mañana y en la esquina atropella a una persona, si hubiese salido a las 8:15 no hubiese ocasionado el daño, pero el hecho de salir a las 8 de la mañana no constituye una causa adecuada. Si bien fue la causa del daño, no es la causa adecuada que la ley contempla para atribuirle responsabilidad por el daño habido. No sé si fue claro. Sí, adelante. Bueno, la relación causal adecuada. Puede existir un eximente total o un eximente parcial en cuanto a la inexistencia de la misma. El eximente total es la causa ajena o el caso fortuito, mientras que el eximente parcial es la concurrencia causal o la denominada mixtura causal. Sí, adelante. La causa ajena, como eximente total de la responsabilidad civil. En autos LAG contra Sanatorio Allende, Sociedad Anónima, el juzgado de primera instancia civil y comercial de Córdoba, obrante en microjuris MJJ 118151, sostuvo: el sanatorio no debe indemnizar el daño ocasionado por la muerte de un paciente que se arrojó al vacío desde una habitación en la cual estaba internada, y en el caso no se manifestó ningún claro e inequívoco que se trataba de un cuadro depresivo agudo, tuviera tendencias suicidas, intentos anteriores de suicidio o algún otro trastorno psiquiátrico de gravedad que mereciera una atención extraordinaria. Sin duda, aquí se trató de un paciente internado por una patología no psíquica y consecuentemente no se pensó que padecía de ella y no se le brindó una seguridad mayor a la de cualquier otro. Distinto sería el caso de un nosocomio psiquiátrico en el que se produjera una suerte de daño o suicidio por parte del paciente, en cuyo caso sí habría responsabilidad institucional porque se le debe brindar seguridad suficiente para evitar este tipo de daño. Pero en este caso no se trataba de una patología psiquiátrica y por ende fue absuelto de responsabilidad la institución médica en la que se produjo el suicidio del paciente. Sí, adelante. El caso fortuito o fuerza mayor. En Provincia Seguro, Sociedad Anónima contra Maicar, Sociedad Anónima y otros, la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, Microjuris MJJ 126090, sostuvo: para que el caso fortuito o fuerza mayor pueda ser considerado como eximente de responsabilidad, este debe presentarse como imprevisible, imprevisibilidad razonable de acuerdo a las circunstancias del caso, inevitable, sí, adelante, amén de ello resulte irresistible para el deudor, inimputable, o sea, ajeno a la culpa del deudor o de las personas por las que debe responder, actual, en punto a afectar el cumplimiento de la obligación cuando ésta es exigible, y ser imposible de forma definitiva el cumplimiento de la prestación. Y acá pone el caso concreto que llevó, o sea, la relación fáctica, origen del proceso incoado. En tal sentido, se sostuvo: el robo a mano armada constituyó una hipótesis, sí, de fuerza mayor que no pudo evitarse a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pues
la imprevisibilidad debe ser razonable y meritarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Y aquí entran a jugar las medidas de seguridad dispuestas, siendo evidente que, al contratar un seguro de vigilancia, se está previendo la posibilidad de algún ilícito, en particular el robo o saqueo de los bienes de los asistentes en el lugar y utilizados en la obra en curso. Vale decir, la parte accionada había contratado un sistema de vigilancia y consecuentemente se considera que me dio previsibilidad de su parte que le hace cesar el tema de la obligación de reparar el daño habido por el asalto que se incurrió y consecuentemente la invocación de la fuerza mayor o caso fortuito es admisible y se... Adelante. Roberto, se cortó un minutito, un segundito y no se escuchó la última frase que dijiste. La última, consecuentemente, el hecho de que la empresa demandada haya contratado un servicio de seguridad hace, consecuentemente, existió fuerza mayor o caso fortuito que le exime de responsabilidad de generar el daño, de reparar el daño habido como consecuencia del asalto a mano armada. Sí. La concurrencia causal. La Cámara Nacional en lo Civil Sala J en autos NC contra MEB, obrante microjuris MJ 89942, sostiene que existe con causa cuando se da una condición, me salió acá un aviso de solicitar, bueno, existe con causa cuando se da una condición que ocurre a la producción, que concurre a la producción del resultado con preponderancia sobre la acción del sujeto y esta se refleja en el hecho de que los menores, una de ellas fallecidas en un accidente, sí, adelante. En un accidente de tránsito fueran transportadas sin cinturón de seguridad, lo que evidencia falta de cuidado que debió prever el adulto que estaba a su cargo, omisión de la diligencia debida y en definitiva refleja una culpa invigilando que autoriza a distribuir la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro. Acá me parece importante hacer dos aclaraciones. Primero, que la distribución de la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro entiendo que se refiere entre el transportista que no le exigió a la menor el uso del cinturón de seguridad para con quien el tercero, o sea, para con el tercero que generó el daño. No existe con causa entre el que conducía el auto y la menor que no llevaba el cinturón de seguridad. Creo que es importante esta aclaración porque puede interpretarse que se habla de concausa entre la menor y el conductor del auto, pero no. La concausa es entre el conductor del auto que omitió exigirle a la menor el uso del cinturón y el tercero que generó el daño. Y lo segundo es que la falta de uso del cinturón de seguridad, aparte de generar una eventual concausa, hace al rubro también indemnizatorio, o sea, tiene una influencia en el monto que se debe abonar por el daño habido, toda vez que puede llegar a ser la omisión de su uso un agravante del daño generado. Por ejemplo, si un acompañante no lleva el cinturón de seguridad y es chocado y golpea su cabeza contra el parabrisas, tal vez la lesión generada en su cráneo no deba ser atribuida en un 100% al causante del perjuicio, porque puede llegar a demostrarse que de haber llevado el cinturón de seguridad, el golpe con el parabrisas no se hubiese producido y la lesión hubiese sido mucho menor. Consecuentemente, como vemos, la omisión de este elemento de seguridad con que cuentan los automóviles y que eso por otra parte es obligatorio tenerlos, influye también en el quantum indemnizatorio y no solo en la causa del daño habido. Sí, adelante. También existe mixtura causal. En autos KDC contra FIUC
La Cámara Nacional en lo civil Sala M, Microjuris MJJ 135279, sostiene, la mixtura causal es una causa que interviene o actúa independientemente de la condición puesta por el sujeto a quien se le atribuye el daño. Sostiene Zanoni que existen distintos tipos. Las preexistentes, es decir, aquellas, sí, que son anteriores al hecho del agente, al hecho del agente. Un sujeto sufre de osteoporosis, es golpeado por otro y experimenta una fractura grave que el golpe por sí mismo no debió producir. Vale decir, como vemos, el resultado dañoso habido, golpe, tiene una mixtura, una parte es debida al golpe en sí y la otra es a la patología preexistente que padecía el paciente. Las concomitantes, es decir, las que actúan al mismo tiempo. Paciente que siendo intervenido quirúrgicamente se le produce una hemorragia y el nosocomio no cuenta con un servicio urgente de hemoterapia y muere. Aquí también hay que ver si la hemorragia deviene de un accionar reñido con la lex artis o no, pero si es un asunto meramente causal, existirían dos causas. Una, la hemorragia vida, respecto de la cual no existe responsabilidad, y la otra, la carencia del servicio urgente de hemoterapia con el cual debería haber contado el ente asistencial. Y por último, las sobrevivientes, es decir, nuevas causas posteriores al hecho que desencadena el resultado dañoso habido. Sí, la siguiente. Un sujeto que lesionado es intervenido quirúrgicamente y que por su alergia desarrolla durante la operación un shock anafiláctico y muere. La causa independiente de la aportada por el imputado deberá ser desagregada, ya que la responsabilidad del demandado debe limitarse exclusivamente al que concretamente hubiera puesto con su accionar para contribuir al resultado final. Esta última parte del fallo podríamos resumirla en lo que se da denominado la concausa y consecuentemente de restar del quantum indemnizatorio el perjuicio ocasionado por la causa preexistente, concomitante o sobreviviente. O sea, podría llegar a constituirse en lo que se ha denominado en el derecho una pérdida de chance y no el daño total generado porque justamente ese daño total no devino exclusivamente del accionar del demandado, sino que influyó una causa ajena al mismo y consecuentemente no debe resarcirse el total, sino la parte que significó el accionar incorrecto del dañador. Sí, siguiente. La prescripción. Bueno, este otro es uno de los eximentes de responsabilidad contemplados en el derecho positivo argentino. El artículo 2561, recordemos que el Código Civil nuevo, Código Civil y Comercial, ha unificado en cuanto al tratamiento legislativo, no en cuanto a su esencia, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, de suerte tal que tanto a los daños generados por una como por otro le aplica el mismo plazo de prescripción. El Código Berezano sostenía que el plazo de prescripción por la responsabilidad extracontractual era de 2 años, mientras que el plazo de prescripción de la responsabilidad contractual era decenal, o sea, 10 años. Sin duda, esto era un anhelo por el que lucharon permanentemente los médicos, porque consideraban que cuando su responsabilidad, que en la mayoría de los casos se da, era contractual, el plazo decenal era demasiado largo y consecuentemente les ocasionaba un perjuicio de todo tipo, ya sea en materia asegurativa como en materia de conservación de documentación en procura de presentar en los juicios que a lo mejor se iniciaban 8, 9 y hasta 10 años posteriores a la práctica médica y les generaba un inconveniente muy, muy grave y sobre todo muy costoso, como decíamos, tanto para la parte de cobertura del riesgo por parte de aseguradoras como para
conservar historias clínicas, documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que con buen criterio, el Código Civil y Comercial, al unificar el criterio legislativo, porque si bien en esencia, como dije anteriormente, existe diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, unificó el plazo y así el artículo 2561 dice plazos especiales. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, no menciona contractual o extracontractual, prescribe a los 3 años. Pero hay otro plazo de prescripción que es importante tener en cuenta porque puede ser opuesto, y es el artículo inmediato siguiente, 2562, que dice, prescriben a los 2 años el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas. Aquí no vamos a entrar en el tema de los plazos de la Ley de Defensa del Consumidor, porque muchas veces se confunden porque tienen un plazo diferente en algunos casos y consecuentemente le resultan aplicables. Al mismo tiempo, también pueden existir contratos específicos que establecen plazos de prescripción mayores o menores, como ocurre con el caso del contrato de seguro, que establece que la relación entre asegurado y asegurador, las acciones derivadas de la misma, prescribirán a 1 año. Pero ya hay jurisprudencia en el sentido que esa norma no resulta aplicable y por ende se aplica la Ley de Defensa del Consumidor que manda una prescripción mayor a la de 1 año establecida en las condiciones generales de póliza de seguro. Sí, adelante. La suspensión de la prescripción. El artículo 2539, en cuanto a efectos de la suspensión de la prescripción, dice, la suspensión de la prescripción tiene el cómputo del tiempo por el lapso que dure y aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. O sea, que si, por ejemplo, transcurrió 1 año desde el hecho a una demanda, el término de la prescripción, de la suspensión de la prescripción, comenzará a correr y quedarán 2 años. Ese año anterior no se computa a diferencia de la interrupción de la prescripción que fulmina o deja sin efecto el plazo transcurrido. Sí, adelante. El alcance subjetivo. La suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de unas obligaciones solidarias o indivisibles. Aquí entramos en el tema de la diferencia entre obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas, que el Código Berezano no lo traía y el Código Civil y Comercial nuevo sí los trae y le brinda al lector la diferencia entre unas y otras. O sea, que la suspensión de la prescripción operada contra un deudor solidario juega en contra de los demás deudores solidarios, de suerte tal que la acción pervive en contra de todos ellos. En cambio, si existe una obligación colectiva y los deudores son mancomunados, deberá operarse la suspensión de la prescripción en contra de todos ellos, ya que si se opera contra solo uno de ellos, los restantes pueden invocarla como eximente de responsabilidad. Sí, adelante. Los instrumentos de la suspensión son el artículo 2541, suspensión por interpelación fehaciente del curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o poseedor. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. Es claro, creo, el artículo. Sí, adelante. Las particularidades de la suspensión son que opera por única vez, como vimos anteriormente, la debe ejercer el titular del derecho contra el deudor, si es un deudor, si es una deuda solidaria, opera contra todos, aunque se dirija solo contra uno de ellos, y es durante 6 meses o plazo menor. Sí. Los instrumentos de la suspensión. Perdón. Suspensión por mediación. La siguiente, la siguiente. Espera que me perdí. Un minuto. Esto lo vimos. ¿Aquí es? Aquí. La Bien. suspensión por pedido de mediación.
El artículo 2542 sostiene que suspensión por mediación. En el caso de el término de prescripción se suspende desde la expedición fehaciente de la comunicación de la fecha de la mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los 10 días contados desde el momento del acta del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Estos son los 20, requisitos. perdón, te corrijo porque dijiste 10, pero son 20. Perdón, 20. Estos son los requisitos que ordena el código respecto de la forma en que se lleva a cabo la suspensión por pedido de mediación y deben ser tenidos especialmente en cuenta tanto para actores como para demandados. Sí. La interrupción de la prescripción. El efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede y comienza un nuevo plazo. O sea, como vemos, si, por ejemplo, transcurrió un año desde la fecha del hecho, si se interrumpe la prescripción, volverán a correr los 3 años siguientes y no solo 2, como ocurre en el caso de la suspensión. Consecuentemente, es importante analizar cuando estamos en presencia de una interrupción y de una suspensión, porque el lapso es diferente y puede llegar a interponerse un eximente de responsabilidad respecto del cual el juez no haga lugar porque, por ejemplo, se trató de una interrupción y no de una suspensión. Sí, adelante. Las particularidades de la interrupción, a diferencia de la suspensión, es que debe hacerse por petición judicial contra el deudor, eso igual que la suspensión, y aunque sea defectuosa esa petición, surge efecto de idéntica forma. Aún pedida por persona incapaz, aún ante un tribunal incompetente y aún en plazo procesal de gracia. También es importante tener en cuenta porque la forma en que se lleve a cabo el acto tendente a que no corra la prescripción, hay que analizar, como dije anteriormente, si estamos en presencia de una suspensión o de una interrupción, y la diferencia está dada por las particularidades tanto de una como de otra. Existe dispensa de la prescripción. Los requisitos para la dispensa de la prescripción nos la da el artículo 2550, donde dice que el juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción si hubo dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizaron temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace sus derechos dentro de los siguientes 6 meses a la conclusión de los obstáculos que le impidieron, obviamente, ejercer la prescripción, o mejor dicho, la interrupción de la prescripción. Sí, adelante. En auto DJ contra Municipalidad de Cosquín, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo: debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción, fundándose en que los padres de la víctima no tenían dificultad para iniciar la acción ni que su hijo quedó en estado de vegetativo y por tanto no cumple con el recuerdo de imposibilidad de hecho del artículo 3980 del Código Civil para la dispensa de la prescripción. Este es el Código Berezano. Ello pues el titular del derecho resarcitorio de su correspondiente acción no es el padre de la persona que resultó dañada, que solo interviene en el proceso en su carácter de curador en representación de los derechos de su representado, sino el propio insano, fue quien padeció los menoscabos cuya reparación persigue en la especie. Por lo tanto, siendo la víctima el acreedor, solo respecto de él debe verificarse si existió o no una imposibilidad fáctica de actuar que le impidió accionar ante el transcurso del plazo de prescripción. Esto es muy común en caso de situaciones en las que se trata de menores que han quedado totalmente incapacitados y los padres inician la demanda, pero no lo hacen en representación del menor, que es el perjudicado, en forma directa, sino que actúan por derecho propio y consecuentemente invocan algún eximente que goza en la cabeza del damnificado, que es el discapacitado, y no ellos, sin perjuicio de que se trate de una acción iniciada por los padres por ser perjudicados indirectos. Pero cuando actúan invocando
el daño generado por el menor, en este caso discapacitado, sin duda que lo hacen en representación de él y no por derecho propio. Bueno, aquí terminamos y a continuación damos una suerte de bibliografía que pueden consultar respecto de este tema de los eximentes de responsabilidad. Bueno, Irene, quedo al aguardo de comentarios y preguntas y espero que le haya sido de utilidad a todos y reitero mi sincero agradecimiento a todos los asistentes y a Microjuris también. ¿Alguna pregunta en Gracias, especial? Roberto. Bueno, abrimos a preguntas si las tienen. Aquí, como dijo Roberto, comparte bibliografía, que bueno, muchos seguramente van a solicitar el PowerPoint, así que les va a quedar luego para poder leerlos tranquilos. Bueno, es todo material de Microjuris. Muy bien. Tienen que ser clientes para leerlo. Eh, bueno, ahí te están agradeciendo Muchas la gracias. clase. Eh, nosotros dentro de poquito vamos a tener una clase de López Mesa que va a tener que ver con relación de causalidad, o sea que cierta relación va a tener, ¿no? Con todo esto. Eh, bueno, acá te están felicitando. No sé si hay preguntas, pero que te están felicitando y agradeciendo como Va a siempre ser tu clase. Eh, Es que das tantos ejemplos, Roberto, que yo creo que queda todo tan claro que no más queda preguntas. lugar a preguntas. Bueno, espero que sea así, que hayan entendido todo y no hayan entendido nada que merezca ser preguntado. De No, todas yo creo que maneras, fuiste muy claro. el doctor López Mesa, yo le mandé el PowerPoint de la clase anterior y me dijo que la va a subir a su sitio de Facebook, que es Derecho Civil para Todos, creo que se llama. Va a Sí, subir el PowerPoint. sí. Sí. Bueno, acá Moisés dice que tal cual, que tus clases son un buen mix entre teoría y práctica. Y sí, porque baja a tierra la teoría, está muy Me buena. me alegro que No, así vos sea. sabés que es como una especie de marca personal, porque no creo que nadie hace esto No de sé. mechar con tanta jurisprudencia, lo cual está muy bien. Bueno, Bueno, muchas entonces gracias por la damos por felicitación. terminada la charla de hoy. Les agradezco muchísimo la presencia de todos y que se hayan quedado hasta el final. Y Roberto, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pensar en un próximo tema, a ver con Muchas gracias. qué más podemos compartir con nuestros queridos asistentes de los cursos, ¿sí? Sí, permitime agregar que quien quiera dirigirse a mi sitio de correo no tengo ningún Sí, problema. cómo no, decime que lo escribo acá en el Sí, chat. es dr. DR, sí, Meneghini, con GH, sí. arroba hotmail.com. Hotmail.com. Muy Estoy bien. a enteras órdenes de quien necesite algún tipo de consulta o quiera hacer algún comentario, realmente me va a resultar muy fructífero. Así que Bueno, muy bien. Bueno, no duden en dirigirse a ese correo. Muchas gracias. gracias, Roberto. Ahí te están mandando manitos y corazones en el correo. Bueno, Igualmente, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias por estar. Nos reencontramos en una próxima cita, ¿sí? De Masterclass. con todo gusto. Gracias, Irene, y a Chao, todos. chao. Cariños. Gracias, igualmente.